Biblias, les invito a abrir sus Biblias en dos textos para que veamos directamente. Vamos a Daniel 9, 1 y 2 y Jueces 2, 1 y 2. Y ahorita lo tenemos, por favor, allí capturado y en un momento lo vamos a analizar juntos. Hermanos, si hay algún libro del Antiguo Testamento que revela la realidad del deseo de Dios de que los seres humanos le obedezcamos y la tendencia humana a no hacerlo, a desobedecer, ese libro es el libro de Jeremías. La verdad y el error compiten en nuestros corazones. Es por eso, apreciados hermanos, que a través de los escritos de este hombre de Dios hemos podido establecer una constante de una dinámica que se celebra o se efectúa en nuestros corazones, cómo la verdad compite con el error en nosotros mismos. Apreciados hermanos, el libro de Jeremías no es un libro más. Quiero decirte que a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo en el tiempo del Antiguo Testamento, el libro de Jeremías era muy solicitado para el estudioso, para el sincero hijo de Dios. Vayamos a Daniel 9, 1 y 2 para ver, por ejemplo, la dinámica que se celebraba en un hombre sincero, un héroe bíblico llamado Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando en Daniel 9, 1 y 2 nos lo captura? Por favor. 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿A qué libro estaba estudiando Daniel, hermanos? ¿Qué libro? Jeremías. Y tú puedes ver, Jesús también hizo referencia a Jeremías. O sea, que es un libro que se estudiaba mucho. Y además, este libro que fue escrito en el 604 antes de Cristo, que lo recurrían mucho los hombres y mujeres sinceros, estudiosos de las Escrituras. Tú te puedes poner a pensar, bueno, ese libro, ¿qué tan vigente puede estar en nuestras vidas para sacarnos de la crisis económica que a lo mejor ahorita está sumido? ¿Qué me puede decir Jeremías cuando no tengo el trabajo que yo quisiera tener? ¿Qué me puede decir Jeremías si estoy al lado de la cama de un enfermo en este momento, que por eso no puedo venir a la iglesia y tengo que recurrir al internet? ¿Qué me dice Jeremías si tengo un hijo que no ha perdido el camino del Señor? ¿Qué me dice Jeremías? ¿Tendrá un mensaje actual para mí? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Claro que sí. Puedo resumir que la enseñanza de Jeremías nos indica cómo tener fe en medio de las calamidades y permanecer firme a pesar de las circunstancias. Porque él fue un hombre que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, lo que Dios les indicó, no porque fuera fácil, sino que a pesar de que fue difícil, él hizo lo que Dios quería que hiciese. Decir un mensaje incómodo a una nación bastante rebelde. Vayamos al libro de Jueces, porque aquí nos presenta un resumen. Jueces 2, 1 y 2, cuando un ángel del Señor subió y les dio un mensaje a una nación rebelde. Vayamos por favor, Jueces 2, 1 y 2. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No olvidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal
porque vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Habían atendido la voz de Dios, esta nación rebelde? No. Y por lo tanto, todos los juicios y todas las enfermedades y los exilios y las guerras que se venían no habían sido suficientes para retraerse de pecar. Por eso Dios mandó al Espíritu Santo, Dios mandó profetas, Dios mandó en sueños, Dios tocaba los corazones incesantemente, y en su desesperación vemos aquí que hasta un ángel vino a hablar, que no era muy común, ¿o sí? Tú puedes decir, un ángel me ha hablado para llevarme a la iglesia. No es un recurso común, pero Dios en su desesperación vino y dijo, ¿por qué has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Así que, hermanos, lejos de estar analizando una nación rebelde, debemos de autoanalizarnos, ¿verdad? No de que esas reprensiones, esos momentos de tocar los corazones de una manera fuerte para sacudir sus conciencias, son para hacernos a nosotros ver en esta realidad que sabemos que Jesús viene pronto, que es tiempo de consagrar, de una reforma, hacer una reforma real en nuestras vidas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tú eres más fiel a Dios? ¿Cuando tienes trabajo o cuando no tienes trabajo? La tendencia humana es cuando no tienes. Y cuando no tienes, haces las oraciones más desgarradoras, más constantes. Hasta incluso yo creo que has perdido el sueño para pedirle por algo que no tienes. ¿Cuándo eres más fiel a Dios, hermano? ¿Cuando tienes hambre o cuando tienes pan? Cuando tienes hambre, ¿verdad? Porque estás ahí constantemente pidiendo, Señor, mira mi necesidad. Tú eres el proveedor del universo. ¿Por qué padezco? ¿Cuándo eres más fiel a Dios, hermano? ¿Cuando tienes salud o cuando caes enfermo? ¿Qué pensarías de una persona que solo te busca cuando te va a pedir cosas? ¿Qué pensarías? Convenenciero. Mira, nada más me busca para pedir cosas. ¿Conoces a alguien así? ¿Tú has sido así alguna vez? Nomás me acerco a alguien para pedir. Miren lo que dijo Dios en Jeremías 2:2. Así dice el Señor, me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sin sembrar. Gracias. Dice el Señor, tú eras devoto a mí cuando no tenías nada. Es decir, estaba llevándolos Dios a esos momentos después del Éxodo, cuando Israel no tenía sembradíos, cuando andaban errantes allá en el desierto, cuando Dios les abrió el mar y les dio agua de la roca y les mandaba pan del cielo. Y allí aparentemente la tendencia no era de obediencia y de fidelidad de parte de Israel. Pero parece ser que cuando se establecieron en la tierra prometida, se olvidaron de su Creador. Una nueva generación surgió, una generación, dice un pastor, lo dibuja así, la peor tragedia que tú puedes leer en esta semana es una generación que no conoció a Dios. Qué triste es no conocer a Dios. Y entonces, al desoír, al ser desobedientes, venía por lo tanto una crisis. Yo te quiero hacer unas preguntas a continuación. ¿Tú cómo enfrentas una crisis? ¿Cómo la enfrentas? Por cierto, ¿qué es una crisis? ¿Qué es? Problema. ¿Sí? ¿Nada más? Dice el diccionario, es todo cambio traumático en la vida o en la salud. Algo que te trauma, algo que te sacude.
Y cuando viene una crisis, ¿cómo la enfrentas? A ver, díganme un tip. ¿Cómo se enfrenta una crisis? ¿O no hay herramientas para enfrentarla? Oración. ¿Nada más? Vamos a la Biblia. Venimos a la iglesia, porque esta casa está consagrada para escuchar en momentos de extrema necesidad, que todos estamos en necesidad, aunque no lo percibamos así. ¿Cuáles son las peores crisis, hermanos? ¿Las que vienen dentro de la familia, dentro de ti mismo, o las que vienen de fuera? Las de afuera y las de adentro. Son crisis, pero ¿cuáles son las peores? Las de adentro. Porque cómo duelen los ataques internos, ¿verdad? Los que nosotros mismos incluso nos flagelamos. Somos muy autocríticos, pero para el mal. O los problemas que surgen dentro de una familia duelen más que los de un ajeno que te está atacando. Y saben, me gustó mucho esta aseveración porque es muy real. El pecado es malo, pero no apartarse de él realmente representa una crisis. Si tú has pensado que estás en crisis porque no tienes dinero, porque tus emociones están hechas añicos, porque la política no te está gustando, las cosas que están sucediendo en el país, en el mundo, y estamos en crisis, y hay crisis social, hay crisis emocional, quiero decirte que la peor crisis es la del pecado. Y a veces esa ni la tomamos en cuenta. Es por eso que en medio de una crisis, de una constante, surgió un hombre muy singular llamado Jeremías. Yo quiero que nos empapemos un poco del personaje para entender por qué escribió como escribió y por qué hizo lo que hizo. Porque Jeremías escribió 2 libros de la Biblia, del canon sagrado. Uno es Jeremías y el otro, ¿cuál es? Lamentaciones. Y lamentación significa quejas, y por eso es conocido a Jeremías como el profeta llorón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo fue este hombre? Este profeta estimuló una reforma religiosa bajo el rey Josías y otros reyes, pero utilizó métodos de enseñanza singulares. Recuerdo uno en este momento, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Agarra un jarro y rómpelo delante de todos, ponte en medio del templo y dile, así como se rompió este jarro, así se va a romper su vida si se alejan de mí. O cuando Jeremías agarró un yugo, que era una maderota que le pones a los bueyes para arar, y se la puso él. Dijo, este es el yugo del pecado. Así, ven que yo estoy pasando momentos difíciles. Bueno, el pecado trae eso. Y otros métodos que vamos a ir estudiando a lo largo de estos meses. Su mensaje, hermanos, a diferencia de Jonás llegó, dio el mensaje de salvación y toda la ciudad se convirtió. En cambio, Jeremías hizo una labor fiel, real, como Dios se le había mandado. ¿Y cuál fue la respuesta? 0. La gente hasta lo quiso matar por ser fiel. Así que cuando tú, regresamos un poquito al tema del trimestre anterior, cuando tú quieras dar el mensaje de salvación y esperas que la gente ávidamente te reciba, sí, qué bonito es que Jesús viene pronto, no siempre va a ser así. Y no porque la respuesta ante el mensaje sea nula o negativa, te vas a quedar callado o callada. Tienes que hacerlo. Porque mira Jeremías, a pesar de que la gente lo quiso apedrear y quiso lincharlo, él siguió fiel, haciendo la labor de Dios. Y además, si tú piensas que este profeta, cuando lee sus mensajes, era un hombre duro, era un hombre cascarrabias, que siempre estaba enojado y que le gustaba dar estos mensajes difíciles a una nación impenitente, quiero decirte que para nada.
era tierno, su personalidad era suave. Padeció mucha angustia personal por el conflicto entre sus sentimientos y los severos mensajes de reprensión y advertencia que debía llevar. O sea, no siempre Dios nos escoge por nuestros trabajos que hacer, por nuestra personalidad. A veces nos sacan de nuestra zona de confort y tú puedes decir, es que Señor, yo soy muy tímida, yo soy muy tímido, ¿cómo me pones a hacer este trabajo? Dios no nos escoge por la personalidad, ¿sabes por qué? Porque quiere llevarnos al punto de que vamos a hacer su obra con sus recursos, no con los nuestros. Que es su Espíritu Santo el que va a ir adelante de tu mensaje, del mensaje de salvación. No es tu mensaje, no es personal, no es humano. Y Jeremías sufrió mucho. Quiero recordarte que Israel era una nación poderosa o llegó a ser una potencia regional. Aquí ves el mapa, está Judá, Israel, lo conformaban una nación completita, ahí lo puedes ver, que fue reinada por Saúl como el primer rey de Israel. Después, ¿quién le siguió? David. Después, su hijo Salomón. Y eran los planes de Dios, o Dios tenía proyectado que siguiera la dinastía hasta que Jesús naciera en este mundo. Pero todo acabó en Salomón, porque Salomón hizo malas decisiones, hubo unas desavenencias, subió mucho las taxas o los impuestos para sus extravagancias, y el reino se dividió para su hijo en dos, en lo que conocemos el reino del norte, Israel, y dos tribus que se quedaron acá en el sur, llamado Judá. Y entonces hubo un proceso de rebelión. Vayamos a Jeremías 2:25, que dibuja la expresión de Dios ante la situación, la radiografía de la crisis que se estaba gestando en su nación escogida. Pero tú dijiste, no hay esperanza, amo a los dioses extraños y tras ellos tengo que ir. Exacto. ¿A quién amaba Israel? Ahí dice, ¿a quién? A dioses extraños. Pareciera ser que todo lo que Dios hizo en favor de Israel, lo borraron de su mente y se fueron a dioses extraños. Hermanos, la apostasía a través de primero el reino de Israel, que hizo muchas cosas malas ante los ojos de Dios. Entre ellas les quiero decir, por ejemplo, que su rey, Roboam, inventó su propia religión. ¿Sí recuerdan eso? En esta semana lo estudiamos. Dijo, no, como quedó el templo, ¿en dónde quedó el templo? En Jerusalén. A mí no me conviene que mis súbditos vayan al sur a hacer sus ejercicios devocionales. Me conviene entonces abrir otra religión con otros centros religiosos, con otro sistema de sacerdotes. ¿Para qué? Para que no vayan acá y se vuelvan a unificar y me quedo yo sin mi reino. Y entonces Roboam, dice la historia, que hizo 2 becerros de oro. ¿Por qué becerros? Porque Israel siempre tendía a la adoración y dice Éxodo, por ejemplo, que eran becerros, el becerro de oro. ¿Sí recuerdan? Aarón dijo a Moisés, es que echamos ahí el oro y solo apareció el becerro. O sea, y claro que no fue así. Pero nuevamente, años después, cientos de años después, aparecen 2 becerros de oro. ¿Saben por qué? Porque los dioses de la región, los ídolos, eran deidades bovinas que en los antiguos egipcios adoraban a un dios llamado Apis, que tenía esa forma de becerro. Entonces, estaba muy presente en la cultura de la región esa figura. Y la tomaban la figura y decían, de esa manera vamos a
a quitar a Dios del mapa y ahí tenemos un Dios visible. ¿Dios se les había escondido, hermanos, para hacer eso? ¿Usted qué cree? Dios se había manifestado de maneras maravillosas en el templo y estaba presente a través de los sacrificios, la nube que le recordaba. Pero tristemente, la rebelión insistente hizo que el reino del norte decayera aparentemente más rápido que el reino del sur, que el reino del sur se mantuvo un poquito ajeno a esa decadencia moral. Pero sin embargo, llegó el momento de que cuando tú te olvidas de Dios, las consecuencias se van a cosechar. Y la apostasía trajo destrucción. Siempre que tú veas un mandato de Dios, una institución de Dios como es la iglesia o como el libro de Dios que es la Biblia, y tú lo atacas, no te va a cosechar más que consecuencias nefastas de muerte. Dios, por lo tanto, mandó en su desesperación hombres para hablarles a esas naciones. Te quiero recordar que en el norte mandó profetas. ¿Algún profeta que tú recuerdes del Antiguo Testamento, hermano? ¿Un profeta que te acuerdes? ¿Cuál? Elías. Elías trabajó en el norte. Otro profeta. Jonás. Eliseo. Amós. Todos trabajaron en el norte. Y en el sur, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hombres de Dios que en su desesperación trataba Dios de hacerlos regresar a la senda del bien. Pero miren, si alguna vez tú has ido a un tobogán, entenderás que cómo te deslizas de un tobogán, parado o sentado. Parado te vas y te vas a dar un buen golpe. Es sentadito. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, que el pecado es una pendiente resbalosa, que cuando tú ya la pisas es difícil por tu propio medio frenar, o no, ¿sí? Es por eso que aquí vemos en 2 de Crónicas 33, 9 y 10 la tendencia de muchos de los líderes, tanto de Israel como de Judá. Vayamos a un caso, Manasés. ¿Qué pasó con él? Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó ante ellos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no lo escucharon. Aquí hay una frase que quisiera rescatar. Hicieron más mal, o sea, Judá, que las naciones que el Señor destruyó con ellos. O sea, que eran peores los israelitas que los babilonios, que los cananeos, que los asirios, que los egipcios. ¿Qué grado tan alto de decadencia llegó a tener este pueblo al punto de que eran peor que los que nunca habían conocido a Dios? Y el Señor habló, pero ellos no escucharon, decidieron no escuchar. El libre albedrío o la libre decisión, hermanos, está presente en toda esta triste y negra historia. Yo recuerdo de niña que cuando abría las bellas historias de la Biblia, ¿cómo te gustaban las figuras del Génesis, de Noé, con sus animales? Y aunque no sabíamos leer, seguramente como te contaban la historia aquí en la escuela sabática o tus papás, ibas siguiendo esas historias felices, de finales felices. Pero cuando llegamos a este periodo de la historia, si tú tienes esos libros, esa colección llamada Las Bellas Historias, cuando viene dibujando, viene describiendo ese periodo, los dibujantes cambian su tipografía y son muy sombríos los cuadros, los colores, para tratar de dibujar la triste historia de cómo todos los juicios de Dios cayeron sobre ese pueblo. Y aunque como niños no sabíamos leer, veíamos, ay no, esto me lo salto, porque están muy feos los dibujos, las caras tristes, la guerra, la destrucción. Y cuando volvemos a ver esta historia a través de la Biblia,
pues no es un periodo cómodo para el pueblo de Dios en ninguna etapa, pero es un periodo que nos lanza una alarma bastante fuerte para hacernos recapacitar y decir lo que nos puede pasar a nosotros si decidimos no escuchar la voz de Dios. Miren lo que pasó con otro rey de Judá llamado Amnón. Hizo lo malo ante el Señor como Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló ante el Señor como se humilló Manasés antes aumentó su pecado. A ver, hermanos, ¿cuál era la tendencia? Venía un rey y el hijo, ¿cómo era? ¿Mejor o peor? Venía otro, el hijo del hijo, ¿cómo era? ¿Mejor o peor? Peor, peor, peor. Y aparentemente vamos viendo una escalera descendente, como si fuese un tobogán que no lo puedes parar, y ahí va la decadencia al término de que la generación que reinaba era peor y peor. Hermanos, las leyes de la herencia son muy curiosas. Quiero decirte, por ejemplo, vamos a tomar una enfermedad, el de la obesidad. Si un padre tiene obesidad mórbida, aquí y se casa con una mujer que tiene la misma enfermedad, ¿cuáles serán las probabilidades de que los herederos la padezcan? ¿O no la pueden padecer? ¿La pueden padecer o no la pueden padecer? Sí la pueden padecer. ¿Qué probabilidades habrá de que el vástago heredero tenga obesidad si los dos padres ya la traen? Dicen, muy alta. Algunos dicen que hasta se suma, que es un 80% de probabilidades que ese niño, esa niña, tenga esa enfermedad, como es la obesidad. Y podemos irnos con otras enfermedades, diabetes, hipertensión y así sucesivamente. O sea, lo traemos en los genes ya defectuosos y lo heredamos a los herederos, esos genes defectuosos. Yo te quiero preguntar por la enfermedad del pecado. ¿Aplicarán las leyes de la herencia? ¿Heredamos las tendencias a pecar o no? Sí, lo acabamos de ver. El papá era malo y el hijo, ¿cómo era? Peor. ¿Heredamos la tendencia a mentir, a robar, a no ser fiel a Dios? Sí. Entonces, ¿Dios mandó a Jeremías a una misión imposible? Sí. Oye, si ya venían generaciones de decadencia y me pones a predicar, Dios, a una generación que no te quiero oír, ni el abuelo, ni el padre, ni el hijo, ¿para qué les hablo? Miren este caso curioso y ahorita responderemos esa pregunta. Dios en su misericordia y sabiduría, cuando el éxodo, ustedes saben que el pueblo de Israel se distribuyó ahí en el desierto, sus 12 tribus perfectamente distribuidas, y se les había, iba a decir pegado, pero no es la palabra correcta, se les había unido en el éxodo mucha gente egipcia, gente que no conocía a Dios. Pero miren el mandato de Deuteronomio 23, 7 y 8 en esa ocasión. ¿Alguien lo puede leer? No odiarás al idumeo porque es tu hermano, no odiarás al egipcio porque extranjero fuiste en su tierra. Sus hijos en la tercera generación podrán entrar en la congregación del Señor. ¿Cuántas generaciones tenían que pasar para que esos descendientes de egipcios, de cananeos, pudieran estar dentro de la congregación de los 12? ¿Cuántas generaciones? 3. O sea, que Dios lo que quería marcar aquí en su sabiduría, sabiendo que las tendencias a pecar, tú las vas heredando. Y en ese momento estaba tan débil la fe de Israel que no podía, no podía tener ese permiso de permitir que esa gente entrara
a convivir plenamente con Israel. Ahora estamos en otras condiciones. Tú puedes haber estado sin religión o en otra religión, entrar al pueblo de Dios, y para eso tenemos al Espíritu Santo. Todos estamos en este camino. Yo decía un maestro en esta semana, somos la iglesia militante. No esperes aquí perfección. Como yo no soy perfecta, tú tampoco eres perfecto. Nosotros lo que queremos es que mires la Biblia y que mires al autor de la Biblia. Porque si vas a ver, es que esta iglesia son así, nos vas a encontrar 1001 defectos. Tenemos tendencias heredadas y cultivadas, porque nos gusta o porque ya lo traemos. Pero en ese momento Dios hizo esta particular precaución, porque las leyes de la herencia hacia el pecado ahí están presentes. Hermanos, pero para ir resumiendo, ¿cuáles fueron los dos males que hizo este pueblo? En Jeremías 2:13 nos lo menciona. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gracias. ¿Saben que esta es una región donde se desarrolla toda esta historia muy seca, desértica? Entonces el agua era un bien muy preciado. Y yo creo que aquí en la facilidad de la ciudad, pues si te quieres bañar, ¿qué haces? Le abres al agua. Si quieres tomar agua, le abres al grifo y tan. Pero en ese tiempo había que aprovechar las lluvias mañaneras o las de la temporada. Y la gente tenía barro, tenía muchas vasijas de barro para recuperar esa agua. O sea que las cisternas o el sistema de cisternas era parte de la vida diaria de ese pueblo. Y él, ya usando esta figura, dice aquí, me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. ¿Qué objetivo tiene tener vasijas rotas en tu casa? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué le haces a tus vasijas que el vaso que ya está fracturado y que ya se le sale el agua? O la vasija. ¿Qué le haces? La lógica. ¿Para qué quieres ahí eso? Vámonos. Aunque conozco gente que todavía las guarda. Los acumuladores que salen en la tele, ¿verdad? Que todo acumulan. Pero dice Dios, bueno, tú estás tratando de tener un sistema para salir adelante en la vida. ¿Saben qué es cisterna rota? Es inventar tu propio sistema de salvación. Dios dio a su Hijo, te dice, aquí está la oración, aquí está mi palabra, aquí está el Espíritu Santo, aquí está mi iglesia. Y tú dices, no, Señor, a mí me conviene esto, tu iglesia no me gusta, la oración a veces, la Biblia, pues. Y eso es cavar cisternas rotas que no retienen agua. Así que, hermanos, en este proceso, hablando un poquito del agua, ¿tú has visto la crisis del agua en California? Fíjense, $10,000 de multa a los que malgasten agua, porque ahorita se hizo el bien más preciado allí en esa región. Los recortes de agua en el campo suponen pérdidas de cosechas, de empleos. California le provee a muchas partes del mundo manzanas. Dime que no viene de California. O sea, es una crisis de alimentación. Pero esto nos lleva a pensar cómo a veces, cuando nosotros dejamos a Dios de nuestra vida, estamos tratando de retener con un trabajo que lo puedes tener hoy y mañana quién sabe. Con una salud que dices, yo soy joven, yo la puedo todo, me olvido de Dios. Pero eso es efímero. O tengo una estabilidad, entre comillas. Por eso debemos de voltear nuestros ojos a la roca eterna, a la estabilidad de la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, en resumen, te puedo decir esto.
que las generaciones anteriores habían fracasado en parte al no enseñar a sus hijos acerca de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo está la gente menor, más pequeña? ¿Le estás enseñando de Dios? Necesitamos, por lo tanto, alimentar al mundo con el pan que nutrirá a sus almas para que puedan tener una relación personal con Dios. Es por eso que, hermanos, podemos vivir en esta vida engañados como Israel lo vivía. Miren lo que dice Jeremías 7, 9 y 10 para cerrar. Bueno, ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, no cumplen lo que prometen, adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Aún así, vienen a este templo que es mi casa, y piensan que por estar aquí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas estas maldades. Esta es la profundidad, gracias a todos por su participación. Esta es la profundidad de un engaño. Estar aquí pensando que estamos cumpliéndole a Dios cuando nuestro corazón está muy lejos de esto. Miren todo lo que hacían ellos y decían, templo de Jehová es este, y por lo tanto no nos puede pasar ninguna calamidad. Resumimos, hermanos, en 3 puntos. Aprende de las correcciones que Dios te manda a través de su palabra, de sus escritos, de su iglesia. Cree en la palabra de Dios, aférrate a sus promesas y expresa arrepentimiento, cambio y actúa en relación a Él. Que Dios les bendiga y que veamos el libro de Jeremías con el reto que es, el reto de un Dios vigente que quiere desesperadamente tenerte en sus brazos y decirte, hijo, vuelve a casa otra vez. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Estamos muy agradecidos con Dios en esta mañana porque nos regala